Este aspecto que hemos contemplado esta mañana sobre la importancia del valor de la penitencia es especialmente importante porque sin un verdadero espíritu de abnegación de sí mismo, de penitencia, esto nos va a resultar, por no decir imposible, la vida de oración. Entonces, todo aquel que entienda que la oración no sirve para nada o que es como una evasión de la realidad, pues simplemente está viviendo en una mentira, que nos creemos que las cosas que hacemos son las que valen y todo lo que sea emplear nuestra vida en la oración es pues como un entretenimiento o como un mirarse a sí mismo, un narcisismo, pero en realidad el que pone todo su apoyo en obrar y en el hacer es el que vive evadido de la realidad, porque la realidad es Dios, no son las cosas las que nos rodean. Dice Santa Teresa, es mucho que quitando los ojos del alma de las cosas exteriores le miréis algunas veces a Él, hablando en camino de perfección. Por eso hay gente que de verdad rehuye de la oración como de la muerte y entonces va tratando de buscar todo tipo de excusas y de tareas pues para ir justificándolo. Igual que está edificada sobre esta disposición de ir quitando, en eso consiste esta dimensión penitencial, es un ejercicio muy intenso la oración de las virtudes teologales, sobre todo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Si la oración a la hora de elevar el corazón a Dios, lo único que nos va a sostener es la fe y la caridad, son como las alas que nos ayudan a levantar el vuelo, el ir hacia Dios. Y la fe y la caridad no tienen sustitución, no se pueden reemplazar por otros trucos. Esas alas de la fe y de la caridad, por eso al principio requieren mucho esfuerzo con poco logro, hasta que uno verdaderamente va creciendo en estos grados de oración. Y cada vez se va haciendo más fácil. Lo difícil es, pues cuando has estado escayolado, empezar a andar, pues pasitos cortos y a saltitos y con muletas. Ahora, lo que no se puede es ir con muletas y a saltitos y pasitos cortos toda una vida. Por eso, cuanto más uno va ejercitándose en la fe y en la caridad, pues con mayor facilidad se va levantando el vuelo de la oración. Y hemos hablado repetidamente, y lo vuelvo a repetir, la importancia de la humildad, porque es imposible. Entonces uno tendrá que mirarse muy mucho y decir, pero criatura, ¿cómo vas a hacer oración si no te tomas en serio la humildad? Pero la persona que brinca por cualquier cosa y que tiene esos prontos y que siempre es el yo y siempre se está protegiendo a sí mismo, pues eso, la oración siempre va a tener de intensidad lo que tengamos de oración. De tal manera que muchas veces se identifican los grados de humildad con los grados de oración. Muchas veces hay autores espirituales que hablan de grados de humildad. Por eso la importancia que estamos llamados a darle, a revisarnos nuestros apegos, nuestra autosuficiencia, el poner el yo por delante de todas las cosas. El verdadero orante es humilde, pues solo es posible orar, como dice la palabra, el Salmo, con el vientre pegado al suelo, como agua derramada ante el Señor. La actitud del publicano, que no se atrevía a levantar la mirada y se golpeaba el pecho desde el fondo del templo, Lucas 18:13. En la oración se encuentra al Señor cuando en ella humildemente solo se le busca a Él y no se le exige nada, ni ideas, ni sentimientos, ni luces, ni consideraciones, ni consolaciones, ni palabras confortadoras o confortantes, como se diga, que no son más que las añadiduras. Muchas veces lo que vamos buscando estamos llamados a revisarnos muy profundamente.
¿Qué son nuestros apegos? ¿Qué son esos hilos? ¿Qué son nuestras soberbias? Las que no nos dejan vivir en serio la vida cristiana. Mucho cuidado, y sobre todo en comunidad se da este peligro. Mire, son de los peligros que yo jamás tendré. Así, afortunado de mí, cura diocesano, pero es un peligro muy grande de ustedes, el orar para ser visto, sencillamente porque en la capilla no hay nadie. Toda mi vida he vivido solo, ahora tengo un sacerdote estupendo, estamos los dos ahí, pero bueno, para mí es una novedad, pero lo normal es que nadie sabe. O sea, mi obispo no tiene ni idea, desde el día que yo me ordené, en todos estos 40 y tantos años, no tendrá ni idea de si yo recé laudes. ¿Qué pasa si una de ustedes se duerme? ¿Te van a llamar? ¿Qué te pasa? No sé, estará viva, estará muerta, se habrá dormido, ¿no? ¿Te van a buscar? ¿Sí o no? ¿Sí? La veo poco decidida. ¿Es un sí o no? Sí, te van a buscar. Sí, en el seminario siempre te iban a buscar. Había un seminarista que siempre se quedaba dormido y que cuando le llamaban a la puerta se ponía a cantar: reloj, no marques la hora. Haz esta noche perpetua, porque le encantaba dormir, no bajaba nunca. Entonces, hermanas, todas estas bromas es orar para ser visto. Muchas veces oramos para la galería, es una exhibición, pues tener mucho cuidado. Cuando ores, entra en tu habitación. Hombre, estarán todas juntas, pero entra en la habitación del corazón. No para si la otra te está mirando, que poca oración estará haciendo la otra si lo que te está es mirando, pero bueno. Entonces, cuidado con eso, porque hay el peligro de querer ser vistos. Lo tenemos en Mateo 6:5. Ni siquiera ser vistos por nosotros mismos. Por eso es fundamental el crecimiento en la humildad. Muchas veces no tengo problemas de oración, lo que tengo es problemas de humildad. ¿Recuerdan cuando hablamos de causa y efecto? Y nos pasamos la vida tratando de hacer oración. Si usted no va a hacer oración nunca. Si no es desde lo hondo, a ti grito, Señor, desde lo hondo de mi nada. ¿Qué voy yo a juzgar si la otra está rezando o no, cuando la que no estoy rezando soy yo que no sé rezar? Pues se te quitan las ganas de juzgar a nadie, a menos que con un poquito de honestidad sobre ti mismo. Otra cualidad importante, además de la fe, la caridad, la humildad, es la paciencia perseverante. Somos muy impacientes, muy impulsivos, nos ponemos a hacer las cosas y luego al rato lo dejamos. La falta de consistencia, la falta de perseverancia. ¿Cuántas veces el Evangelio habla de la insistencia? Jesucristo insiste que es fundamental esto. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuántas veces desfallecemos en la oración? Lucas 18:1, Lucas 21:34, Mateo 26:41. Se trata de estar como las vírgenes prudentes, esperando, pero no esperando un ratito, es a lo mejor esperando la noche completa, esperando al esposo. Mateo 25:1-13. La viuda que reclama su derecho al juez inicuo, si ustedes recuerdan, Lucas 18:1-8. O aquel que importunaba al amigo que le ha venido una visita y estaba acostado, Lucas 11:5. Miren, en la oración hay que tener la misma paciencia que tiene Dios con nosotros, que no es poca. Anda que no nos ha tenido paciencia. Entonces, que yo no sea impaciente, que muchas veces las ideas que tenemos son buenas, pero somos muy impulsivos, somos muy impacientes. Es que es ahora mismo. Y una de las cosas más bonitas del amor es la madurez del que ha aprendido a esperar. Y miren, sería una de las oraciones más bonitas que pueden decir, de los dones más bonitos que pueden pedir. Señor, enséñame a esperar, que siempre te estaré esperando, como un centinela, como la Virgen despierta con la lámpara llena de aceite.
no sabemos esperar, porque estamos distraídos, porque en cuanto no viene a los 10 minutos, ay mira, yo ya... Somos muy impacientes, porque somos muy soberbios y pensamos que tenemos derecho a que nos lo ordene aquí y ahora cuando digo yo. Y por eso tantas veces, si hay maestros de oración como San Agustín, no nos lo han recordado tantas veces, Dios no da más que al que está preparado a recibir. Y la impulsividad, la impaciencia son totalmente ajenas al amor, porque no es un derecho que yo estoy reclamando, sino un don que no merezco. ¿Quién soy yo para que Dios me dé nada? Entonces, el aprender a esperar, y a aprender a esperar humildemente. Y en eso los pobres lo hacen muy bien, y nosotros los ricos lo hacemos muy mal, porque nos sentimos llenos de derechos. Las oraciones luego se expresarán de modos diferentes: petición, alabanza, acción de gracias, glorificación, intercesión, ya tomarán formas diferentes y desde luego nunca se contraponen y todas se complementan. No tiene de nada, ay, es que me da vergüenza estarle siempre pidiendo al Señor. No, si te dice pedid, ya te han dicho que es un mandato, es que estamos llamados, tenemos obligación de pedir. Y todas las formas diferentes de oración se complementan. Por eso la petición prepara y anticipa la acción de gracias. Hombre, si estamos dando gracias es porque hemos pedido y se nos ha dado. Y de ahí viene la acción de gracias. El agradecimiento a Dios viene de la petición cumplida. Pues es precioso cómo se complementa. Hubo una petición, recibí el don de Dios y le doy gracias. Bueno, cuando uno da gracias tendrá que dar gracias por algo que ha hecho Dios en nuestra vida. Por eso la petición prepara la acción de gracias y en sí misma es ya la acción de gracias una alabanza. ¿Por qué? Pues porque la acción de gracias confiesa que Dios es bueno y es la fuente de todo bien. La acción de gracias brota del corazón creyente que pide a Dios y que recibe todo bien como don de Dios. Y cuando es don de Dios ni me puedo apegar, ni me siento dueño, ni me siento mejor, porque el que pide es un pobre, no es el rico, el soberbio, el autosuficiente. Por eso los tres géneros de oración, petición, acción de gracias, intercesión, se exigen mutuamente. Por eso que nunca menospreciemos ningún tipo de oración y que las practiquemos todas. Ahora, no se trata de pide y pide y pide, creo que lo dije el otro día en una de las homilías, ¿no? A la gente, a la gente y a ustedes, decir, no, pasamos la vida pidiendo, pero yo qué poquitas misas he ofrecido en acción de gracias, para dar gracias a Dios, como el leproso, que se dio media vuelta. Por eso nunca menospreciemos la oración de súplica, como si fuera de menor valor que las demás. En definitiva, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, está llena de peticiones y es una oración que nos enseña Jesús. Tiene 7 peticiones. Se trata de pedir bien. ¿Qué significa pedir bien? Significa, primero y ante todo, pedir en nombre de Jesús. Son filas de citas. Todavía no habéis pedido nada en mi nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre, recuerdan, ¿no? Juan 14:13, Juan 14:13, Juan 15:16, Juan 16:23, Efesios 5:20, Colosenses 3:17. ¿Y qué quiere decir orar en nombre de Jesús? Pues quiere decir fundamentalmente 2 cosas. Lo primero, orar al Padre en la misma actitud filial de Jesús, participando de su Espíritu. Es pedir al Padre con corazón de hijo, participando de las mismas actitudes del corazón de Cristo, movido por su Espíritu.
Y en segundo lugar, significa pedir por Jesús. Es sabiendo que Él es nuestro intercesor y nuestro abogado. Romanos 8:26. Es que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso nunca apegarse al objeto de nuestra petición. Por eso Jesús siempre que pedimos, independientemente del contenido concreto de la petición, siempre, como fruto de la oración de petición, siempre nos comunica su Espíritu. Y es el Espíritu el que pone en nosotros el contenido de la petición. El Espíritu de Dios se ha derramado en nuestros corazones. El amor de Dios se ha derramado por el Espíritu que se nos ha dado. Vosotros no sabéis pedir como conviene, pero es el Espíritu el que clama dentro de nosotros con gemidos inefables. Por eso, solo pedimos en nombre de Jesús y solo nuestra petición va a ser aceptada por Dios cuando nuestra petición está empapada del hágase tu voluntad. Como yo no sé lo que es bueno para mí, pues tú sabrás lo que tienes que darme. Por eso nunca apegarme al objeto de la petición. A veces nos importa más lo que pedimos que a quién pedimos. Muchas veces a quien pedimos, que es al Señor, nos importa bastante poco, pero sí nos importa mucho lo que estamos pidiendo, la salud, el trabajo, el no sé cuántos. Y se trata de pedir con humildad y con sencillez. Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan que serán escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Pues pedir con esta humildad del corazón, porque ya sabe Él lo que necesitamos, el contenido de nuestra petición. Es mucho más importante que la oración me una al que pido que se me conceda lo que pido. Solo que normalmente no suele pasar al final. Me importa más lo que pido que a la persona a la que se lo pido. En cambio, la oración de petición, lo bonito es que cuando voy a pedir a alguien, yo lo que quiero es estar con esa persona. Pero si la persona me interesa bastante poco y lo que me interesa es lo que pido, pues la otra persona se sentirá usada. Por ahí se suele decir que por el interés te quiero, Andrés. Dicen, ¿o qué tengo yo que mi amistad procuras? Que lo solemos rezar de vez en cuando, ¿no? Pues algo que... ¿Qué querrá este que ha venido? ¿Sabes? Desde luego, amor a mí no es. Algo necesita. Cuando se hace mal la oración de petición, se hace con exigencia, queremos convencer a Dios de que sea bueno, es completamente absurdo. A veces hasta se hace con amenazas, que parece una tontería, pero es así. Entonces, bueno, yo lo veo, ya, si no, yo aquí ya no vuelvo. Yo hago la novena y si me lo dan bien y si no, ahí se queda. Pues así, desde luego, no creo que Dios nos conceda grandes bendiciones. Y esto es una perversión, en verdad. Yo lo estoy diciendo muy en caricatura, pero piensen que luego somos bastante más refinados para todas estas cosas. Tan es así que si se nos concede lo que pedimos mal, nos haría muchísimo daño. Dios nos hace un favor muy grande, no dándonos lo que pedimos, para que no nos vayamos haciendo más soberbios. Y cuando se hace mal, pues genera dudas de fe, la oración no sirve para nada, produce hastío, frustración y simplemente a dejar de orar. Si, en cambio, la petición se hace con humildad, nuestro corazón se hace capaz de recibir los dones que Él quiere darnos. El corazón humilde es el que recibe el don de Dios. El soberbio se autolimita en su precaria autosuficiencia
no pide a no ser como último recurso cuando todo intento ha fracasado y la necesidad apremia. Pues ya que lo hemos hecho todo y esto no ha funcionado, pues tendremos que rezar, a ver si funciona. Entonces pedimos mal, con exigencia, marcando plazos, los modos. El humilde pide siempre y sobre todo en su intento lo que quiere es la gloria del Señor. Esto es para tu honor y es para tu gloria, no simplemente pensando en mi propio beneficio. Y es que si no nos hacemos como niños, ni nos van a conceder la petición, ni vamos a entrar en el reino de los cielos. San Pablo, por ejemplo, insiste mucho en que se pida sin cesar, en que se pida noche y día, Colosenses 1:9, por ejemplo. Dice, por ejemplo, San Agustín: el hecho de que el Señor nos haya enseñado a orar, si pensamos que lo que Dios pretende con ello es llegar a conocer nuestra voluntad, puede sorprendernos. Pero no es eso lo que pretende, ya que Él la conoce muy bien, nuestra voluntad. Lo que quiere es que mediante la oración de petición avivemos nuestro deseo, a fin de que estemos lo suficientemente abiertos para poder recibir lo que quiere darnos. En la oración de petición no tiene que cambiar Dios, tengo que cambiar yo. Por eso toda oración, pero sobre todo la petición, es siempre una llamada a la conversión. Por eso el primer fruto de la oración es siempre el cambio del corazón. ¿Para qué me va a dar Dios nada si no ha cambiado mi corazón? Y esto es tan bonito. Dice, ¿y qué le ha concedido el Señor en la oración? Pues yo espero que un poquito del cambio de mi corazón. Porque si yo no estoy preparado a recibir, Él no está preparado a dar. Porque si me da, me hará daño la petición. Lo único que haré es crecer en soberbia, no en humildad. Y al Señor no le debe de interesar mucho que crezcamos en soberbia. En la oración, dice él, pues, se realiza la conversión del corazón del hombre hacia aquel que siempre está preparado para dar, si estuviéramos nosotros preparados a recibir lo que Él nos daría. Y en otro lugar dirá San Agustín, Dios quiere dar, pero no da sino al que le pide, no sea que dé al que no recibe. Y dice, Dios da sus dones cuando ve que los recibiremos como dones suyos, con humildad, y que no nos orgulleceremos, no nos hace orgullosos, no nos volvemos orgullosos con ellos, alejándonos así de Él. Por eso no se puede insistir suficientemente en la importancia de la humildad. La oración de petición siempre es infalible. ¿Por qué? Porque el fruto de la oración de petición es el cambio de mi corazón, no que me den la cosa concreta que yo he pedido. Por eso dice, cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo. Pero a veces no nos interesa recibir el Espíritu Santo, nos interesa recibir la salud, el trabajo o el motivo concreto de nuestra petición. Y por eso Dios responde siempre y nunca dudar de que le escucha. San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, hablando de los sacerdotes, como lo saben de sobra, dice muchas veces que se puede aplicar a cualquier cristiano, no digamos a una comunidad monástica. El sacerdote es el hombre que tiene experiencia de que Dios escucha sus oraciones. Pues hombre, la monja de clausura es la mujer que tiene experiencia de que Dios escucha sus oraciones. Y es precioso, ¿no? Pues hombre, que uno al entrar en el monasterio todavía estas cosas no funcionen, bueno, pues lógico, ya sería raro, ¿no? Es maravilloso que haya entrado una persona con altísima vida de oración, pero lo normal es que uno va creciendo, va dando pasitos. Bueno, no te extrañe que le cueste, hombre, todavía no tiene experiencia de que Dios la escucha, no conoce todavía Dios, su voz.
Hay mucha gente que piensa que la oración de petición es vana, porque para nada va a influir en la providencia divina, que es infalible. Pero si consideran superflua la petición, puesto que la providencia es inmutable, ¿para qué trabajan si lo que ha de suceder vendrá infaliblemente como ya determinado por la providencia? Por eso pidamos todo género de bienes. ¿Qué es lo que hay que pedir? No, es que son cosas materiales. No, si el pan de cada día es una cosa material y es el mismo Jesucristo el que nos ha pedido que lo hagamos. Una oración de petición muy bonita es la oración de los unos por los otros. Orar por los demás. Orar por mis hermanas de comunidad. De la maravilla de vivir en comunidad es que todas oramos unas por otras. Todos tenemos oficio de intercesores porque todos participamos de esta dimensión sacerdotal de nuestro bautismo. Recuerden, por ejemplo, cuando la primitiva comunidad cristiana oraba por Pedro, que estaba en la cárcel, o por Pablo, o por Bernabé. Y por eso es fundamental que pidamos que otros oren por nosotros, que nosotros nos convirtamos en el objetivo, en el objeto de su oración de petición. A esto va unido la acción de gracias, el agradecimiento. Y ya hay que ser mala persona para que no se nos ocurran cosas por las que dar gracias, porque caramba, aquí todavía no he visto ninguna ciega. Unas tendrán mejor vista que otras. A ninguno nos falta una pierna. Y no digamos ya los dones de gracia. Cuando uno mira la historia de su vida, es que se le deberían de llenar los ojos de lágrimas. Decir, pero Dios mío, y por el don de mi vocación, y por el don de la vocación de las demás, Dios mío, pero ¿quién soy yo para que me hayas llamado? Gracias, 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 gracias. Pues no, pues muchas veces estamos en la oración y no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. Vamos, recorriendo la vida de la mosca. Dice, pero usted no tiene nada por qué dar gracias. Entonces, yo creo que esto lo deberíamos de repasar muy en serio en nuestra vida. La tarea de la Iglesia es la de dar gracias a Dios. Dar gracias al Padre por el don más grande de todos, que nos ha dado su propio Hijo. Pero eso no bastaría para llenar todas las horas de una vida monástica. Dar gracias al Padre y glorificarle por el don de su propio Hijo. Pero ¿quién soy yo para que me hayas regalado a tu Hijo por esposo? Y para que me hayas elegido a mí para ser su esposa. Vamos, si eso no es... Chico, no, pero ¿cómo podemos ser tan desagradecidos, no? O es que lo damos por supuesto, o es que no nos importa nada, o es que nos parece que son palabras muy bonitas que se dicen, pero que en el fondo no nos acabamos de creer. Que el Padre pensó en mí el día de la encarnación de su Hijo. Se encarnó para mí, para que yo pudiera ser su esposa. Y en el pensamiento eterno de Dios, que no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo, pensaba en mí y en cada uno de los mí. Y maravillarme no solo porque esto es para mí, sino es para mis hermanas. De hecho, en el Nuevo Testamento, la acción de gracias es probablemente la oración primordial. Por eso los cristianos, si estamos llamados a vivir de y para la Eucaristía, estamos llamados a vivir en acción de gracias. Es una actitud permanente del agradecimiento. ¿Qué es lo que hacen los santos en el cielo? Pues alabar y dar gracias. Y se queja Jesús. No han sido 10 los jurados. Los otros 9, ¿dónde están? Lucas
17:17. Por eso la Iglesia vive en actitud permanente de Eucaristía, Eucharistein, de acción de gracias. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Bueno, eso que digo en la misa, eso es de verdad. Soy una persona que entiende que es justo, que es necesario, que es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. De aquí brota, junto con la acción de gracias, pero vamos, prima hermana, por no decir hermana gemela, la alabanza. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. El conocimiento nuevo de la bondad de Dios en Cristo, que hace de nosotros un cántico nuevo. Apocalipsis 5:9. Piensen, por ejemplo, en el Magnificat, en el Benedictus, en el Nunc Dimittis. Todos estos himnos, todos estos cánticos nos invitan a hacer nosotros mismos de nuestra vida un canto, de saber reconocer nosotros la grandeza de Dios en nuestra vida. ¿Hasta qué punto yo estoy viviendo mi vida como si fuera yo el que compone su propio Magnificat, su propio Benedictus, que proclama mi alma, proclama mi vida? María no está pidiendo nada, está alabando y glorificando a Dios. La grandeza del Señor. Dios mío, pero ¿quién soy yo para que haya sido tan bueno conmigo? Y cuanto más va pasando la vida, pues eso es lo que es tan bonita. En vez de ir siendo cada vez más quejicas, porque me duele aquí, porque me duele allá, porque no me... Pues Dios, son como gusanitos cuando estamos llamados para volar como águilas. Pero con lo bueno que ha sido Dios con usted, está perdida en eso. Algunas personas me dicen, oiga, sí que ha sido tacaño Dios con usted, ¿eh? Nada más, si estás todo el santo día quejándote, pues será que Dios ha sido un tacaño. Ahora, el que entiende su vida como una verdadera doxología, de alabanza, de glorificación a Dios, de acción de gracias. Entonces, esta doxología trinitaria, pues es la que da estructura a toda nuestra vida interior. Y no solamente estamos llamados a la oración, a la importancia de la oración, estamos llamados a la oración continua. O sea, así como muchas veces cuando se vive mal en un monasterio, la vida, la actividad, el mundo, la gente invade la oración, cuando en un monasterio se vive en un tono de auténtico fervor, es la oración la que va invadiendo el resto de la vida. Cuanto más inmaduro es un cristiano, más el domingo se parece a un día de la semana. Y cuanto más maduro es un cristiano, más la semana se parece al domingo. ¿El pagano va a misa durante la semana? No. Y luego termina por no ir el domingo. Pues ha hecho del domingo un día más de la semana. Pero hay cristianos que empiezan a ir a misa todos los días. Es el domingo el que va invadiendo la semana, ¿no? Bueno, pues fíjense qué bonito sería esto en nuestra vida monástica. Que así como tenemos unas tareas que son específicas de oración, pues el coro, como lo llamen ustedes, que la vida de oración vaya invadiendo las tareas. Y hay mucha gente, pero muchos laicos, que hacen tareas rezando, lavando los platos. El otro día estaba en un seminario y me llamó la atención, estaban los seminaristas lavando los platos y estaban rezando el rosario. Oh, chico, cualquier cosa tan bonita. Pero no, muchas veces es la cháchara la que invade la oración. Pues ustedes sabrán qué tono hay. Y en esto, hermanas, hay un elemento fundamental. Es el silencio.
Así como yo les pregunté así a bocajarro, algo tan sencillo, pero que nos tiene que perforar el corazón, ¿a ti te gusta orar? Porque déjate de cuentos y la oración, ¿te gusta o no te gusta? Pues párense a pensar si les gusta o les cuesta el silencio. Entonces, a mí me parece que es fundamental, por lo menos, un mínimo de honradez, un mínimo de honestidad. Tener la honradez, tener la humildad de reconocer que no me gusta el silencio, que enseguida el ruido, las llamadas, las conversaciones, el cuchichear, las risas, las músicas, las estridencias, si al final lo que no nos gusta es el silencio, lo que no nos gusta es su compañía, que nos sentimos muy solos y que no soportamos el silencio, que no soportamos la soledad, porque nos sentimos solos. ¿Qué ambiente hay en el monasterio? No tengo ni idea, ni voy a vivir aquí dentro un día de mi vida. Ustedes sabrán. Las comidas, algo tradicional. Pero si es que muchas veces tenemos que hasta llenar el silencio de ruido, hay que poner música, hay que poner una charla. ¡Silencio, silencio! No silencio escuchando otra cosa, porque eso ya no es silencio. Que estará muy bien lo de escuchar otra cosa en otro momento. Pero si es silencio, que sea silencio. Es tan difícil. ¿Saben una cosa? Yo como todos los días en silencio. ¿Y ahí? Como todos los días en silencio. A menos que un día me vean hablando solo, entonces me aprieten las tuercas y dices que hablas solo. Pues no sé, denle una vueltecita al tornillo que lo tiene un poco suelto. Somos incapaces de estar juntos en silencio. Incapaces. Y yo, sin parecer aquí ni machista ni cosa parecida, me parece que en esto a las mujeres les cuesta mucho más. Los hombres podemos ir 200 kilómetros en un coche, los dos callados. Vamos, las mujeres a los 15 minutos, a la voz se enfada. La mujer está pensando que es que yo, ¿y ahora por qué se calla? Pues no, pues hasta que hable ella no voy a decirle nada. La cabeza. ¿Y el hombre qué tiene en la cabeza? Que le dices a un hombre que va callado en el coche, ¿en qué estás pensando? N-A-D-A. Pregúntale a una mujer. Vamos, todo cortacircuitos. Y una cosa que hace tiempo que aprendí, que las mujeres, que las monjas son mujeres. He tardado mucho tiempo en darme cuenta, pero he llegado a la conclusión, después de mucho raciocinio, de que las monjas son mujeres. Entonces, se lo digo así, con chispa, con gracia, con lo que sea, pero ustedes párense a pensar. O sea, se oye el silencio en esta casa. En los pasillos, en las celdas, en el comedor, en los lugares de trabajo. Cuando digo silencio, quiero decir silencio, no quiero decir hablar en voz baja, porque ya a veces ni en voz baja se habla. Pero bueno, hay algunos que por lo menos hacen el mínimo esfuerzo. Si da igual el volumen, es que no estamos callados, es que no soportamos el silencio. Bueno, pues la Iglesia tiene mucha sabiduría y cuando tiene unas normas, por favor, cúmplanlas. Pero estoy seguro que el silencio en su vida monástica está extremadamente regulado. Bueno, ¿y eso no es un pecado? ¿Faltar a las normas? Es que es usted un fariseo. Bueno, pues mire usted, pues no vaya a misa los domingos tampoco, porque ir a misa todos los domingos debe ser un acto de fariseísmo. Porque hay una norma que dice lo de ir a misa los domingos. Hombre, el que guarda el silencio por la norma, pobrecillo. Ojalá lo guarde por amor. ¿Pero qué vamos a escuchar a Jesucristo si está la casa llena de ruido? ¿Están haciendo ejercicio en silencio? Hay que poner una música. ¿Por qué poner una música? Porque no podemos estar en silencio. Hombre, no, porque no soporta usted el silencio. Entonces,
que de verdad el silencio sea la razón de ser para la cual han venido aquí. Si no eres capaz de silencio, no tienes vocación de monja de clausura. Es un claro signo de discernimiento. Otra cosa es que al principio te cueste y que lo vayas aprendiendo. Ahora, que no pueden pasar 10 años y todavía no lo hayas aprendido. Entonces, ayuda a la gente a vivir en silencio. No ayudes a la gente haciéndole ruido para que no se sienta el vacío o la soledad o la tristeza o se acuerde de su mamá. Entonces, ¿qué valor tiene el silencio para nosotros? Me cuesta el silencio. Me doy cuenta que es materia grave de confesión. Grave. O sea, he faltado a lo que hace posible que Dios hable en nuestras vidas. Pero si tú estás tratando de escuchar una conversación con alguien y hay ruido a tu alrededor, enseguida mandas callar. Cállate que no oigo. Pues eso, cállate que no oigo. Que Dios está hablando. Pero si no te callas, ¿qué voy a oír? ¿Qué dice? Entonces, me parece gravísimo que no le demos la importancia que esto tiene. De aquí, hermanas, da igual, cura, obispo, que no saben la lección que dan ustedes. ¿Saben el esfuerzo que hace tanta gente? Que seguro que algunas de ustedes lo han tenido que hacer cuando eran laicos, para irse a un retiro de silencio. ¿Saben el dinero que paga la gente en una casa de retiros? Y tú lo tienes gratis. No, es que vamos a un retiro de silencio. No sé, me encantaría hacer un retiro. ¿Saben cuánta gente busca el silencio? Pues aquí te lo han regalado a montañas y lo desprecias. Y el mundo buscando silencio, porque está harta de palabras, harta de ruido, harta de trivialidades. Párense a pensar en sus conversaciones y se darán cuenta que a veces son tan vanas, tan superficiales, tan irrelevantes, tan triviales, que como estas dos mujeres que llevan 40 años aquí están hablando de semejante estupidez. Es patético. Entonces, pues, estar callados, si eso es a lo que hemos venido. Entonces, ustedes sabrán. Y esto les pido, hermanas, o sea, en mi modesta capacidad de predicador que viene y se va, hermanas, ejerzan la autoridad. Es decir, he dicho que esto no vuelva a pasar. Y tú, si todavía esas cosas ya no se practican, al menos tú imponte una penitencia. Miren, yo una vez, confesando a una persona, yo durante 5 años confesé en una casa de la renovación carismática. Miren, yo escuché en esos 5 años pecados que yo no sabía que eran ni siquiera biológicamente posibles. Era una cosa horrorosa, o sea, lo peor de la escoria de la humanidad. Pero era increíble cómo la gente se convertía y cómo se arrepentía y salía nueva. Y una vez vino a confesarse un señor que tenía un problema gravísimo de blasfemia, que no podía dejar de blasfemar. Y yo, creyéndome que era el cura de Ars, pues le iba a resolver el problema. Pues miren, oigan, pero vamos, que me salió redondo, ¿eh? Le dije, miren, ¿usted quiere dejar? Sí, por favor, padre, ayúdame, es que lo he intentado todo. Digo, esto es facilísimo. Si me obedece, yo un mocoso de 26 años. Pero ya me creía yo que era la reencarnación de San Juan María Vianney. Total, que le digo, mire, es muy sencillo. ¿Usted quiere dejar de blasfemar? Es muy sencillo. Cójase una caja de zapatos. Esto era en Nueva York. Cuando usted blasfeme, eche $5. Y vuelve usted a blasfemar y echa otros 5, pues 5 euros. Y vuelve a blasfemar otros 5 euros. Bueno, pues, sí, padre, se lo prometo, no sé qué. Bueno, pues había retiro de primera etapa, retiro de segunda etapa. Y pasan unos meses y vuelve a hacer su retiro de segunda etapa. ¿Se acuerda de mí, padre? Sí, bueno, ¿y qué tal aquello? Padre, mire, a los 2 días me había salido tan caro lo de la blasfemia que dije, yo ya ni €1 más. Hasta llegó la blasfemia.
Pues ya está, ya saben ustedes. Rompo el silencio, me ducho con agua fría. Ya lo que estoy. Así, por decir una cosa macabra, ¿no? Ustedes elijan otra. Pónganse el cilicio en los ojos. ¿Ya está? Ya está. Y empiecen, ya está. Y impónganse una penitencia. Vamos, le digo yo, que aquí, vamos, se corta el silencio con un cuchillo. Entonces, o sea, si a uno de verdad le da la importancia que tiene, porque esto si no parece el patio del recreo de un colegio. Entonces, me parece gravísimo y urgentísimo crear este clima, este ambiente de silencio. En un monasterio, gracias a Dios, hay personas que van más adelantadas y otras que van más en los comienzos. Quisiera creer que coincide la madurez con la edad, pero lamentablemente me temo que muchas veces no es así. Pero el hecho es que hay grados de oración. Entonces, que uno es principiante, pues como habla Santa Teresa de las 3 primeras moradas de la vía purgativa, pues ya se acuerdan de purgar, de ir quitando lo que estorba. Se avanza más quitando, pues quitar el pecado mortal, quitar el pecado venial y quitar... En aquel tiempo lo llamaban los apetitos, bueno, lo llamamos ahora los apegos, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esas 3 primeras moradas implica eso, que se va pasando de las oraciones más activas y discursivas, que es la vida ascética, a oraciones más pasivas, ¿no? Más simples. Evidentemente, si la oración es un don, lo primero que hay que hacer es pedirlo y prepararse, poner los medios, ir quitando lo que me estorba. Por eso, tener la firme voluntad, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida. Es imposible hacer mi bendita voluntad todo el santo día y pretender tener vida de oración. Es la voluntad, el acto de amor en la que queda fijada la vida de oración. Por eso, las oraciones al principio activas, pues son más de participación mía. Pues la famosa manera de regar un campo que decía Santa Teresa con cubos. Pues imagínate, coge el cubo de agua y llévalo a la huerta, pues, para regar una huerta con cubos, y luego pues la noria, no sé cuántos, y luego pues que llueva, pues, la Virgen de la Cueva. Esto, pues eso pues ya no cuesta nada. ¿Qué esfuerzo hace el campesino para regar el campo cuando está lloviendo? Pues nada, cada vez es menos el esfuerzo. Entonces va pasando de una vida más ascética, la 4ª y la 5ª morada, más o menos la vía iluminativa, y después la vía unitiva, las 6ª y las 7ª moradas, el desposorio y el matrimonio espiritual. Pero ese camino de vida interior hacia el centro del corazón, que es donde vive el Rey, como ya habla en las moradas, ¿no? Ese deseo de convivir con Él. La Madre Maravillas tiene esa frase maravillosa, que la habrán escuchado muchas veces, ¿no? Hay un lugar dentro de mí, en todas las actividades, era una fundadora, pues tenía una vida muy ajetreada, dice, donde vivimos solos Él y yo. Cuando estás con una persona de la que no sabes qué hablar, pues el silencio se te hace insoportable. Yo el otro día venía bajando de Covadonga a un monasterio, este domingo pasado, con el arzobispo de Oviedo, que somos, almas gemelas, más amigos imposibles, y teníamos, creo que el viaje eran 58 minutos. Miren, yo casi le digo que dé 3 vueltas al monasterio porque no habíamos terminado de hablar. Tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar. Oye, que no se nos olvide que tenemos que hablar de eso. Unas cosas bastante de mucha envergadura, pastoral y misionera, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues porque estás metido en la conversación, las cosas no te distraen. Es el lugar del corazón donde vivimos él y yo. Ahora, si su compañía se me hace insoportable y no sé de qué hablar, el silencio es espeso. Es un martirio el silencio. Para mucha gente el silencio es la mayor forma de penitencia. Por eso todos esos medios de comunicación y la computadora y los teléfonos, miren, arrasen con todo, porque es imposible. Elijan, ¿quieren rezar o quieren dedicarse al mundo? Ustedes elijan.
Pero por lo menos, y me parece muy bien que elijan el mundo, pero por favor no se engañen. No vivir en una mentira. Que estamos volcados de cuánta gente nos sigue, de cuánta gente nos ve, de que no sé quién nos ha escrito, que no sé cuánto. Si tú no vives en el monasterio, estás viviendo en otro sitio. Hay palabras que son escritas, hay palabras que son oídas y hay palabras que son de audiovisual, que son vista y oído. Pero no, el hecho es que no vivimos donde tenemos que estar. Igual que hay que limpiar una celda de los estorbos materiales, hay que limpiar el corazón de ruido. Tenemos en el corazón polución acústica. Y hay mucha gente que no ha rezado un día de su vida porque no ha hecho silencio un día de su vida. Entonces yo les pido que por lo menos hagan la prueba y que tengamos la humildad de decir, no me interesa, no lo quiero, pues muy bien, oye, admirable, por lo menos eres honrado. Pero no vivir en la mentira de creernos que oramos cuando el corazón no está ahí. Porque se ora con el corazón es el lugar de la oración. Pero si está tan lleno de objetos, de personas, de afectos, de ruidos y todo, el corazón va a rezar nada. Muchas veces el ruido de los objetos, el ruido de los afectos, el ruido de mi propio yo, la obediencia, y luego el ruido de palabras, de actividades, de voces que se oyen por fuera y que se oyen por dentro. Tampoco sirve de nada que haya silencio por los pasillos si yo tengo el corazón lleno de ruido, pero es una gran ayuda. El ayuno que más nos puede costar hoy en día, vamos, créanme, que es el ayuno de palabras. Entonces, yo les invito, les animo a que piensen en el valor que todo esto tiene, la importancia que le damos a estas cosas, porque si no vivimos creyendo que somos monjas dedicadas a la vida monástica, pero en realidad no estamos viviendo esto desde hace muchísimo tiempo o desde que entramos. Y créanme que el corazón está hecho para Jesucristo. No engañen a las personas que acaban de entrar. No engañen a un aspirante, una postulante o una novicia, que tiene todo el derecho de que le des la experiencia del silencio, que para palabras ya estaba a la calle. Ahora, no uses a la gente que está empezando como una excusa para no vivir tú lo que tú no quieres vivir. Porque muchas veces se le echa la culpa. No, es que como están estas, digo, pues pues será mejor que... Sí, entonces para que haya fervor en el monasterio es mejor que no ingrese nadie, ¿no? Y siempre es una excusa perfecta para ser unas charlatanas. Ya, claro, ¿cómo está esta pobre? Pues, bueno, no sé, porque le va a dar un infarto de miocardio si cena en silencio. ¿Usted sabe cuánta gente cena sola? Y no pasa absolutamente nada. Entonces, que nos tomemos en serio estas cosas que son gravísimas y que nunca vamos a despegar, ni vamos a volar como las águilas, ni vamos a cortar los 4 hilos que nos quedan, y siempre esto va a ser pues un corral de gallinas en vez de verdaderas almas de intensísima vida de oración que alcanzan tanta gracia como la que necesita el mundo de hoy.